Muy buenos días, doctor Almendares. Gracias eh, por estar aquí con nosotros en la clase y a los compañeros que están presentes. Gracias, hoy les voy a exponer sobre columna vertebral. Es una pequeña introducción desde el punto de vista de la resonancia magnética, cómo la podemos analizar y qué estructuras hay que valorar y qué entidades patológicas se ven con mayor frecuencia. Tenemos que recordar, un pequeño recuerdo anatómico, es que la columna vertebral es el eje óseo axial que nos permite mantenernos erguidos y le da la forma a lo que es el cuerpo humano, sobre todo el tronco, ¿verdad? Recordar que estas estructuras óseas en la mayoría de nosotros eh, vienen son órganos únicos, ¿verdad? No son pares. Y contamos con 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y puede variar el número de vértebras sacras entre 4 a 6. Lo más frecuente es que hayan 5 y que estos estén fusionados. Y por último, el coxis, ¿verdad? Que puede variar entre 4 a 6 vértebras también, y estas son la porción más distal de la columna vertebral en su estructura ósea. Como podemos ver acá en este diagrama, en una corte axial, vemos que la columna vertebral, su principal función es darle protección a la médula espinal, que es la prolongación del sistema nervioso central que permite que todo el sistema nervioso periférico pueda llegar a sus lugares, a ejercer su actividad. Como podemos ver acá, la parte más anterior de la columna vertebral está compuesta por los cuerpos vertebrales, que en su interior pues tienen médula ósea, y entre cada cuerpo vertebral hay un espacio intervertebral ocupado por un disco intervertebral. El disco contiene un anillo, está formado, perdón, por un anillo y contiene en su interior el núcleo pulposo, una sustancia gelatinosa rica en aminoglucosaglicanos que contienen líquido. Y esto le permite una consistencia gelatinosa que hace la función de amortiguador. Podemos ver acá que de la médula espinal nacen una raíz ventral y una dorsal, se fusionan en una vaina y forman los nervios raquídeos, que tienen una estructura ganglionar periférica. Y esto lo hace en pares, uno de cada lado, desde el nivel cervical hasta el nivel lumbar. El cono medular normalmente se encuentra en un nivel de L1, L2, es decir, que en los niveles inferiores ya no vamos a encontrar médula espinal, solamente encontraremos la cauda equina, que es la prolongación de las raíces nerviosas, que van a ir saliendo en los neuroforámenes, que es uno izquierdo y uno derecho. Como podemos ver acá, la vértebra también tiene sus accidentes óseos importantes, como los forámenes transversos, que en este caso se ven en la columna cervical para dar paso a las vértebras, a las arterias vertebrales, las apófisis articulares, que hay dos que son superiores y dos inferiores para articularse con cada cuerpo vertebral subyacente, una apófisis espinosa que va a variar en su tamaño y forma de acuerdo al nivel vertebral en el que estemos, y básicamente esto conforma los elementos posteriores, que son la lámina y el pedículo, que son estructuras importantes sobre todo para el tema de las cirugías. También hay grasa, ¿verdad? Hay meninges, aquí está tanto las paquimeninges como las leptomeninges, y hay líquido cefalorraquídeo.
Entonces, todas las enfermedades que se ven en la columna vertebral tienen relación a esas estructuras. Vamos a ver, no quiere avanzar, ahí, que también la columna vertebral tiene ligamentos. Los más importantes son los ligamentos longitudinales, tanto anterior como posterior. El anterior iría en la superficie de los cuerpos vertebrales del muro anterior, y el ligamento longitudinal posterior iría dentro del foramen vertebral, que juntos conforman el canal raquídeo. Aquí en esta parte anterior iría el ligamento longitudinal posterior dentro del canal raquídeo. Y como podemos ver en la parte posterior de la vértebra iría el ligamento amarillo. Todos estos ligamentos le proporcionan estabilidad y rigidez a la columna vertebral. Podemos ver que con cada articulación también hay ligamentos que están laterales, el ligamento de la faceta capsular, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Y es así como la columna vertebral tiene su forma normal, donde es ondulada, donde encontramos a nivel cervical una cifosis fisiológica, una lordosis fisiológica a nivel cervical, una cifosis fisiológica a nivel torácico y otra lordosis a nivel lumbar. Esa es la forma normal. Y en el plano antero-posterior veríamos que es una estructura rectilínea, no debe tener desviaciones laterales, que en su defecto serían catalogadas como escoliosis. Aquí en esta imagen podemos ver que dentro del canal medular también tenemos algunas características que son relevantes. Por ejemplo, en el interior discurre la médula espinal y es rodeada por meninges. La dura madre, sobre todo, va a delimitar el espacio entre el conocido como espacio extradural, donde hay grasa y vasos sanguíneos, y también hay vasos linfáticos, y al interior de la dura madre y la aracnoides podemos encontrar el espacio intradural, y este va a estar dividido en dos: el espacio intradural extramedular, que podemos encontrar las raíces tanto ventral y dorsal, como el líquido cefalorraquídeo, el epéndimo, en este espacio, y el espacio intramedular intradural o intradural intramedular, que es donde está la sustancia blanca, que a diferencia del sistema nervioso central, aquí se invierte la relación. La sustancia blanca está a la periferia y la sustancia gris está hacia el interior, recordando que las astas posteriores son sensitivas y las anteriores son motoras. Y esto discurre en fascículos a lo largo de toda la médula para llevar la información. Bien, y también recordar que los cuerpos vertebrales, al ser estructuras óseas, si bien es cierto, son parecidas, no todas son iguales. Tienen características y eso ayuda a diferenciarlas y también a saber en qué segmento de la columna vertebral estamos localizados. Sobre todo, este es un ejemplo, un esquema de una vértebra torácica en la cual se observa que contamos con un cuerpo vertebral el cual tiene un muro anterior y un muro posterior. Tiene carillas articulares, que hay inferiores y hay superiores para articularse tanto con los niveles superiores como inferiores. Tiene una apófisis espinosa y el pedículo óseo, que sería esta estructura más o menos a este nivel, se comunica con la lámina del arco posterior. Y este segmento de acá se le llama pars interarticularis. Y este segmento es de especial interés, sobre todo cuando hay espondilolisis o fracturas.
Y esto va a variar de acuerdo al nivel donde estemos, porque si recordamos, las vértebras cervicales cuentan con forámenes transversos en la apófisis, espinosas transversas, y como pueden ver aquí en esta imagen, las torácicas no los tienen. Entonces es de especial importancia esas características. Ahora, ¿qué enfermedades pueden afectar la columna vertebral? Sobre todo las más frecuentes son las enfermedades degenerativas, sobre todo porque la mala higiene de las posturas de la columna genera que a temprana edad se manifiesten problemas, sobre todo de los discos intervertebrales. Entonces vamos a tomar de esa idea para hablar de las enfermedades degenerativas el día de hoy. Sobre todo lo que pasa en estas enfermedades es que el disco pierde sus características fisiológicas normales, ya no tiene la misma capacidad de amortiguación y pierde su forma. Y entonces, al perder su forma y el estar en un espacio reducido, genera problemas agregados. Lo que ocurre es que en lugar de ser viscoso y ser blando, el núcleo pulposo y al romperse el anillo fibroso, eso se recambia por un proceso cicatrizal y termina en fibrosis. Y las patologías más frecuentes son las fisuras del anillo fibroso y la herniación discal. Siguiendo un curso natural de la enfermedad, primero se rompe el anillo y por ese defecto es por donde protruye el núcleo pulposo, que al final se va a manifestar como una hernia. Y la resonancia magnética, pues el protocolo básicamente se hace en secuencias T1, T2, con saturación grasa, se hace o STIR, ¿verdad? Se hacen los planos coronales, sagitales, cortes axiales, y se hacen localizadores, se deben hacer localizadores para poder relacionar los hallazgos en las secuencias, tanto sagital o coronal, como con los cortes en axial. También es importante valorar el uso de gadolinio, sobre todo el gadolinio se va a emplear en aquellas columnas postquirúrgicas o en las que estemos sospechando un proceso infeccioso o tumoral, porque es la única forma que podríamos diferenciar muchas estructuras, o si hay algún proceso inflamatorio o tumoral a este nivel. En las características de los discos, sobre todo, de los cambios por degeneración discal en la resonancia magnética, están enumerados acá. Pueden ver que hay disminución en la altura del espacio intervertebral, disminución en cuanto a la señal del disco en T2, porque el disco en T1 tiene una señal hipointensa, pero en T2 se vuelve iso o hiperintensa. Esto por el rico contenido de líquido que tiene el núcleo pulposo. Pierde su forma, que su forma es menor en cuanto a tamaño que la carilla articular superior o inferior de la vértebra en la que está. Y puede haber colapso con presencia de gas o alteraciones ya en el hueso, ¿verdad? Una vez que el disco se ha degenerado por completo. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo veríamos en los casos de las fisuras anulares, pues al ser una estructura, el anillo fibroso que tiene fibras concéntricas, este se puede romper de tres formas. Se puede romper de forma radial, desde el centro a la periferia, de forma concéntrica en un sentido vertical, y de forma transversal cuando se rompen las fibras, sobre todo adyacentes a las facetas articulares de los cuerpos vertebrales,
y hacia la periferia. Independientemente del tipo de fisura, pues lo que va a hacer es que por ahí va a protruir el núcleo pulposo, y como pueden ver acá, esta señal hiperintensa puntiforme en esta imagen de resonancia magnética en corte sagital. Esta es una secuencia T2 porque vemos el líquido hiperintenso. Y podemos ver acá cómo la señal del disco normal es hiperintensa. Estos discos están bien, y estos discos de acá, el que sería el L3, L4 y L4, L5, han perdido su señal normal, se ven hipointensos. Estos ya son cambios degenerativos, y en este caso hay una fisura del anillo fibroso que muchas veces ocasiona una hernia, y pues puede ser que tenga relación con la sintomatología del paciente, o puede ser que no, porque el disco no es una estructura rígida. No es que como el paciente se acuesta en la resonancia, así permanece, y nosotros la vemos en la imagen, así permanece todo el tiempo, porque el disco se moldea de acuerdo a las fuerzas que se le aplican. Si el paciente está erguido, si hace flexión o hace dorsiflexión, o hace extensión de la columna, perdón, entonces el disco, de acuerdo a esas fuerzas, se moldea, y puede ser que en algún momento de esa carga genere malestar, y por eso no lo vamos a poder ver por la resonancia. Pero para eso existen los exámenes complementarios, como es la radiografía de columna, ¿verdad? Sobre todo las dinámicas. Dicho eso, vemos acá un ejemplo un poco más específico de la fisura anular radial que podemos ver aquí en el esquema. Es una rotura desde el centro hacia la periferia de las fibras del anillo, y estas son las más frecuentes. Se interrumpe la continuidad de esas fibras desde el centro al margen más externo, y pues por ahí protruye el núcleo pulposo, su pulpa. Y algo importante es que esta pulpa contiene aminoglicosaglicanos que, por efecto químico, en esta porción de acá no es normal que haya ese contenido. Entonces hace un efecto químico, y eso puede provocar dolor. Y la imagen de resonancia puede ser no tan alarmante, pero ya el simple hecho de que existe una fisura o cambios degenerativos del disco ya pueden provocar dolor. Y como podemos ver acá en esta imagen de resonancia magnética, esta es una ampliación en los niveles lumbares y sacros. Podemos ver acá cómo hay una señal hiperintensa lineal en este caso, en el caso de L5, S1, que va desde el centro a la periferia en el caso de una fisura anular radial, y en el caso del disco anterior podemos ver cómo hay una fisura radial y se asocian con protrusión. Esto es importante saber que el análisis de estos se hace en los tres planos, ¿verdad? Sobre todo en el sagital y en el axial. Podemos ver acá, este es otro ejemplo en el que se ve la separación de las fibras del anillo, pero en sentido vertical. Esto es una fisura anular concéntrica, y como podemos ver, hay protrusión del contenido del núcleo pulposo hacia ese nivel. La señal muchas veces es sutil y hay que estar buscándolo, sobre todo en aquellos discos degenerados. Miren cómo la señal es hipointensa de estos discos, y aquí hay reducción de la altura. Aquí tenemos otro ejemplo de una fisura anular transversal. En este caso es a la periferia y adyacente a la faceta articular de la vértebra superior, en este caso L5, y en este caso la podemos catalogar como una fisura del anillo fibroso transversal. Bien, una vez que se ha producido la fisura, lo siguiente que puede pasar es que por ahí haya herniación del disco, del núcleo pulposo, perdón. Entonces, esto va a ir en grados. Al inicio, lo que puede haber es un ensanchamiento del disco, pero esto es cuando
en su totalidad el disco incrementa su diámetro. Se dice que al menos o como máximo 3 milímetros mayor que la faceta articular del cuerpo vertebral. Pero cuando ocurre de manera focal, lo podemos clasificar en dos tipos, protrusión o extrusión. La diferencia básicamente es el tamaño de el defecto por donde está saliendo la herniación y el tamaño de la misma hernia. Se dice que una protrusión será, el material herniado será menor en cuanto a tamaño que el defecto por donde éste protruye. Como pueden ver aquí, es como un piquito. En cambio, la extrusión es lo contrario. La extrusión es que hay un cuello chico o angosto y por ahí protruye el disco y el material protruido es, el material herniado es de mayor diámetro. Entonces a eso le llamamos extrusión. En cuanto a la migración, pues básicamente es cuando una extrusión se prolonga, como vemos en este esquema, se prolonga ya sea de forma cefálica o caudal, pero siempre mantiene una continuidad con el sitio de origen. Y el secuestro es cuando esa comunicación se pierde y el fragmento del disco va a quedar en una posición caudal al disco original. En cuanto al disco ensanchado o abombado, menciona la literatura, también se puede utilizar el término prominente. No es más que ese aumento en el tamaño del disco, que ese no va a venir solo, sino que se va a acompañar de este cambio en la intensidad de señal y puede estar relacionado a disminución en la altura del espacio intervertebral. Pueden haber osteofitos también, y como pueden ver acá, la señal del disco que debería estar circunscrita a este círculo rojo, en realidad supera ese límite al menos en 3 milímetros y se vuelve más amplio. Se dice que el disco en un corte axial debe tener la forma de un frijolito, pero como podemos ver acá, eso se ha perdido y se ha vuelto más ovoideo, ¿verdad? Por eso le llaman abombado. Y como podemos ver acá, tiene manifestación tanto anterior como posterior. En el caso de la protrusión discal, decíamos que el defecto por donde protruye es más amplio que el contenido protruido. Entonces esta protrusión se produce, ¿verdad? Obviamente por la ruptura o rotura de las fibras internas del anillo por donde éste sale, y puede ser clasificada en focal cuando afecta un cuarto del disco. Dividimos el disco en 4 partes, y si solamente afecta un cuarto, pues llamamos esa protrusión focal, y si lo hace en al menos el 50%, será una hernia o una protrusión de base amplia. En cambio, el abombamiento que describí anteriormente va a afectar más del 50% de la circunferencia del disco. Esa es una diferencia importante. Y como podemos ver acá, esto nos ejemplifica que la línea azul oscura sería el defecto y la línea roja el diámetro del material protruido, que es menor al de origen. La extrusión, por su parte, dijimos que es un defecto cuyo cuello es menor y el material se hace mayor en diámetro, como vemos acá, que es un ángulo agudo por donde está protruyendo. Y estas pueden complicarse o pueden avanzar con la extrusión migrada, que es cuando el material se prolonga tanto, puede ser cefálico o caudal, pero mantiene esa continuidad. Podemos ver esto acá, y el problema de esto es que puede obstruir, puede comprimir, puede ocasionar compresión de las raíces nerviosas y ser muy sintomáticos.
Y como podemos ver acá, el secuestro pues es cuando esta hernia se ha roto y el material que se ha herniado ha perdido la continuidad con el disco de origen. Lo importante aquí también es saber que va a hacer un desplazamiento caudal y entonces tenemos que observar cambios degenerativos en el disco inmediatamente superior. Ahí debemos encontrar cambios porque no sería esperado encontrar un disco sano en esta situación con un secuestro en esta posición. Entonces tendríamos que descartar otros diagnósticos diferenciales, sobre todo patología neoplásica, con la aplicación de gadolinio. Eso es muy importante, como podemos ver en esta secuencia, ¿verdad? Donde se ejemplifica muy bien ese secuestro. Luego tengo que mencionar que nos podemos encontrar con esta variante anatómica, que es una vértebra limbo. La vértebra limbo pues no es más que una herniación del núcleo a través de la plataforma vertebral, ocasionando una separación en el anillo epifisiario. Entonces, por aquí sale un poquito del núcleo pulposo y separa este pedacito del anillo epifisiario, y esto se osifica ahí y muchas veces es confundido con fracturas, sobre todo cuando el paciente no era conocido con dicha variante, sufre un trauma que comprometa la columna y llega a hacerse radiografías y nosotros vemos eso, y entonces puede ser confundido con una fractura, pero vamos a ver su cortical bien delimitada, no hay deformidad y no guarda relación directa con el mecanismo del trauma, y lo podemos ver en todos niveles, cervicales, torácicas, lumbares. Es importante saberlo. Y en cuanto a la localización de las hernias, pues tenemos que saber que pueden ser anteriores, que son muy raras y no tienen mayor implicación en la clínica, porque hacia la parte anterior estaría ya lo que es el retroperitoneo, los músculos del retroperitoneo, y no hay nada que vayan a comprimir. Pero la región posterior sí, y la podemos dividir en central o posterocentral, parasagital o central lateral, derecha e izquierda, foraminal y extraforaminal. Esa es la división utilizada. Aquí tenemos un ejemplo también de otra característica de degeneración del disco, que son los nódulos de Schmorr. Los nódulos de Schmorr no son hernias en el sentido estricto de la palabra, pero se les ha denominado así en algunas literaturas, como hernias de Schmorr. Lo que pasa es que el núcleo pulposo se hernia, pero no hacia los espacios laterales, sino que lo hace en sentido vertical, y hay una erosión de la superficie articular de la faceta vertebral, donde se puede acompañar de inflamación, y esto puede ocasionar, incluso se puede infectar y tardan mucho en sanar, hasta un año. Y entonces lo que vamos a observar en la resonancia magnética, incluso en tomografía pueden verse también, y si son de gran tamaño pueden verse también en la radiografía, es ese defecto en la cortical que hace una invaginación en el cuerpo vertebral y por donde el núcleo pulposo se está herniando. En cuanto a los cambios Modic, es importante conocerlos, sobre todo porque son cambios en la intensidad de señal de las facetas vertebrales articulares, o sea, entre las partes de la vértebra que están en contacto con el disco. Normalmente cuando el disco está sufriendo cambios, ya sean agudos, subagudos o crónicos, puede haber afectación de la superficie articular vertebral, y a eso le llamamos cambios Modic. Sobre todo es para orientarnos sobre qué patología está causando esto. Se dice que los cambios Modic tipo 1 serán aquellos en los que en el T1 la intensidad de señal de las facetas vertebrales
son hipointensas. Vemos que la señal del disco también es hipointensa, y aquí vemos que al compararlo con el T2, las facetas vertebrales son hiperintensas. Entonces tenemos una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Estos procesos se describen como procesos agudos, sobre todo aquellos que sean de etiología infecciosa, traumática. Se asocia a fracturas, como podemos ver acá, y el tejido de granulación altamente vascularizado está en proliferación ahí porque es algo agudo. En cambio, el tipo 2, los cambios Modic tipo 2 son aquellos en los que la señal en T1 se vuelve hiperintensa, o sea, igual al T2, cambia de hipo, cambia a hiper, ¿verdad? Y esto lo que nos está indicando es un estadio subagudo de la enfermedad, y sobre todo lo que indica es recambio graso. Entonces aquí lo que era médula normal y hueso normal se está sustituyendo por grasa, porque la patología ha evolucionado en más tiempo y hay desmineralización del hueso. Y por último, el cambio Modic tipo 3 es aquel en el que se vuelve hipointensa la señal de las facetas vertebrales, tanto en T1 como en T2, y lo que indica esto es que este tejido ya se reemplazó, pasó de ser un tejido mineralizado con médula ósea sana a ser sustituido por grasa, y por último a la fibrosis. Sobre todo es la evolución normal de una enfermedad crónica. Y entonces aquí vamos a ver esclerosis y remodelación del hueso, sobre todo en las patologías osteodegenerativas, ¿verdad? Se ve esto, los cambios Modic. Y también puede haber cambios degenerativos de los ligamentos que vimos al principio. Entonces sabemos que hay dos ligamentos longitudinales, uno anterior y uno posterior. El ligamento amarillo, que es dentro del canal medular, es posterior, y los ligamentos espinosos, tanto interespinosos, y supraespinosos. Y cada uno de ellos se puede calcificar. Lo importante aquí sería el diagnóstico diferencial, porque recuerden que por acá discurren las meninges, y un meningioma puede manifestarse con características similares, con calcificaciones, aumento del grosor, estrechez del canal, y es importante saber eso. También es importante conocer de la patología traumática, por ejemplo, la espondilolisis, que denominamos espondilolisis a aquellas fracturas de la vértebra que se dan en el pars interarticular. Y si recuerdan, el pars interarticular es más o menos la unión entre el pedículo óseo con la lámina de los elementos posteriores del arco posterior, y podemos localizarlo a este nivel aproximadamente. En una radiografía oblicua de la columna podemos identificar la imagen del perrito escocés, como se ha conocido clásicamente, cuyo cuello es la pars interarticularis. Y entonces a este nivel es donde se produce la espondilolisis, ¿verdad? Aquí podemos verlo ejemplificado con estas imágenes en azul. Y es importante saber que solamente será visible en las radiografías de proyección oblicua. Y es por eso que cuando sospechamos este diagnóstico hay que pedir estas proyecciones. Sobre todo se puede producir a nivel lumbar, como lo dice aquí el texto. Y la diferencia con la espondilolistesis es que la espondilolistesis es una luxación del eje longitudinal de los cuerpos vertebrales. Y entonces lo que vamos a ver es que hay un desplazamiento que puede ser anterior o posterior. Con anterioridad se mencionaban los términos antero o retrolistesis. En la actualidad se prefiere utilizar solamente el término listesis y clasificarlo de acuerdo a esta clasificación de Meyering, de acuerdo al porcentaje
del desplazamiento. Como podemos ver acá, cuando hay una alineación perfecta, pues la columna es normal, pero si en los cortes sagitales vemos un desplazamiento entre 0 al 25% de las superficies articulares, a eso le denominamos un grado 1. Si es del 26 al 50% es grado 2. Las de grado 1 y 2 son de bajo grado según la clasificación de Meyering. Y de 51 a 75 es grado 3. De 76 a 100%, grado 4. Y grado 5 será aquella donde haya una espondiloliptosis, que es cuando hay una pérdida completa de la congruencia. Bien, estos son ejemplos. Esta es por resonancia magnética y esta es por tomografía, donde en ambos estudios podemos evidenciar claramente que hay una espondilolistesis. Y como podemos ver acá, la flecha señala que hay compromiso del neuroforamen, ya que se perdió totalmente la anatomía en este nivel y puede haber compresión radicular, lesión medular, lo cual requiere atención médica. También la espondilitis anquilosante, pues es una enfermedad frecuente en varones sobre todo, y esto lo que ocurre es que los cuerpos vertebrales se fusionan y como pueden ver acá, hay osteofitos y hay sindesmofitos, que son los puentes óseos, que lo que indican es la fusión de las vértebras y hay disminución en los espacios intervertebrales. Es una enfermedad reumatológica y puede ser vista en pacientes jóvenes. A esta imagen se le denomina columna vertebral en caña de bambú por su aspecto. Y es importante también tener en cuenta que el canal medular, el canal raquídeo de la columna vertebral tiene dimensiones esperadas normales. Por ejemplo, el diámetro anteroposterior medida desde el muro posterior a la parte posterior de los elementos, o más bien donde confluyen las dos láminas, donde se origina la apófisis espinosa. Aquí este diámetro no debe ser menor de 10 milímetros y en su diámetro transversal debe ser al menos de 4, al igual que la raíz o el neuroforamen, más bien, el neuroforamen, su diámetro normal es 4 milímetros, no debe ser menor, porque ya estaríamos hablando de una raquiestenosis. Una raquiestenosis, recordemos que únicamente la denominamos así donde hay médula espinal, o sea, los niveles L1 hacia más cefálico. Y acá, pues lo importante también será valorar si la estenosis está siendo causada por una herniación del disco, por hipertrofia de las facetas articulares o de los ligamentos, porque pueden haber una combinación de todos estos y ocasionar los síntomas. O también valorar si hay lesiones que sean medulares, ya sean extradurales o intradurales, como lo vimos al inicio de acuerdo a los espacios. Y como pueden ver acá, pues se puede seguir la anatomía y ver cómo estas facetas articulares tienen un grosor normal. Este es un paciente sano. Sin embargo, cuando vemos un paciente ya con raquiestenosis, vemos que hay hipertrofia facetaria, hay hipertrofia del ligamento amarillo, y también hay herniación del disco. Entonces, todos estos cambios degenerativos en combinación hacen que el canal medular se disminuya su diámetro normal, ¿verdad? Y como vemos acá,
las fibras nerviosas que discurren pues se van a ir apiñando. En cuanto a la discitis, es importante saber que este término lo que indica es un proceso inflamatorio del disco intervertebral. Entonces puede ser que se acompañe o no de cambios en los cuerpos vertebrales adyacentes. En este caso se le llama espondilodiscitis. Y puede ser infeccioso, postquirúrgico o puede ser también traumático. Lo que va a cambiar acá es la intensidad de señal del disco. Será hipointenso. En las secuencias T2 será hipointenso. Y la médula ósea de los cuerpos vertebrales adyacentes también va a cambiar su intensidad de señal. En este caso, lo esperado serían unos cambios MODIC 1 o 2, cuando la discitis es reciente, ¿verdad? Por el edema óseo y todos los cambios inflamatorios que hay. Hay que aplicar gadolinio para observar el realce del disco. Es mandatorio la aplicación de gadolinio en estos casos. Y en los casos de aracnoiditis, pues lo que pasa es que hay una inflamación de la leptomeninges, ¿verdad? Y esto lo que ocurre, lo que provoca es que se produzca un efecto fibrótico a este nivel y puede ocasionar fibrosis y estenosis del espacio. Entonces eso es importante porque puede dar muchos síntomas y secuelas, ¿verdad? Puede estar asociado a cirugía, enfermedades inflamatorias no infecciosas, sobre todo el tipo autoinmune, meningitis como la tuberculosis también, como agente etiológico, y sustancias químicas, sobre todo en el pasado que se hacía mucho mielografías, esto podía ocurrir con los medios de contraste que se utilizaban, y también puede ser la complicación de la rotura de un quiste epidermoide. Y entonces en la resonancia magnética lo que vamos a ver es un engrosamiento de las meninges a nivel del canal, con adherencias. Pueden haber nódulos a ese nivel o colecciones, ¿verdad? Distorsión de la arquitectura normal. Y dependiendo la gravedad del proceso, pues va a dar síntomas. Y es una indicación o más bien es una causa de síndrome de la caudequina cuando el cono queda anclado por el efecto fibrótico y el tratamiento es quirúrgico porque clínicamente se va a caracterizar por disfunción autónoma de los esfínteres. Entonces el paciente va a tener incontinencia o retención urinaria aguda, va a tener incontinencia fecal y eso es una urgencia quirúrgica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de aracnoiditis. En resonancia magnética vemos en axial, en secuencia T2, tabiques fibrosos, ¿verdad?, que van septando ahí el flujo de líquido cefalorraquídeo, separan las raíces nerviosas de la cola de caballo y pues vemos acá lo mismo, nada más que en sagital. Y hay evidencia de cambios postquirúrgicos, en este caso, en este paciente, fue que le hicieron laminectomía por su problema de hernias discales y vemos cómo tiene esta complicación de aracnoiditis posterior a su cirugía. Hay 3 patrones morfológicos. El tipo 1, cuando las raíces se agrupan y están distorsionadas, entonces las vemos en un corte axial como una masa que está dentro del canal medular. El tipo 2 es cuando las raíces nerviosas se adhieren al saco dural, o sea, a la periferia. En ese caso, veremos en un axial como el líquido cefalorraquídeo en el centro. Entonces, a eso le llamamos signo del saco dural vacío, ¿verdad? Porque los nervios están pegados a la periferia. Y el tipo 3 es cuando las raíces se agrupan y forman una masa de tejido blando. Entonces,
esto puede generar obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo a nivel del canal. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de aracnoiditis, o más bien secuelas de aracnoiditis, donde vemos el signo del saco dural vacío, donde las fibras nerviosas se han pegado al saco dural. Y los quistes de Tarlov, pues son quistes como un hallazgo incidental, no tienen mayor relevancia clínica, a menos de que su tamaño sea bastante importante, que provoque síntomas por infección o complicación como rotura, ¿verdad?, o sangrado. Sobre todo se ven en la región sacrocoxigia, hacia el final de la columna vertebral, y tienen esta característica quística, que su señal es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y aquí el diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo como un meningocele, un quiste aracnoideo o un tumor, ¿no?, como en el caso de un neurofibroma. Ok. Básicamente esa ha sido la exposición del día de hoy, compañeros y doctor. Estoy atento a los comentarios o a las preguntas. Gracias, Edgar. Excelente clase. Bonita clase, Edgar, muy descriptiva, anatómica. Lo felicito. Está bien didáctica. No sé si tienen preguntas. No, doctor. Ok. Los demás no tienen preguntas. No, doctor. Muy bonita exposición, doctor. Gracias. Gracias, gracias compañero, gracias doctor por la atención prestada.